Buenas tardes, profesor Pedro Araúz. Tenemos el gusto de presentarle Medicina Legal y Reacción a la Cadena Polimerasa. El grupo está formado por Estela Castrellón, Ailet Santo, Diego Valle y su persona, Yanais Berrocal. ¿Qué es la PCR? Pues la PCR es la reacción de la cadena polimerasa, que es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias, o sea, miles de millones, de una región particular de ADN. Por lo general, el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda analizarse o usarse de alguna u otra manera. Por ejemplo, el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. La PCR se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en la biología molecular, que es nuestra materia, y en un diagnóstico médico o incluso algunas ramas de la biología. La PCR se basa en que una actividad enzimática en que las células de nuestro organismo se produce de forma natural. Las ADN polimerasas pueden obtener dos copias idénticas de la cadena de ADN nuclear, que en la mitosis repartirían a las células hijas. De la misma manera, en estas la técnica polimerasa, que generalmente la dominan las TAC, podrían replicar, como una fotocopiadora, un fragmento de ADN en varios ciclos, que es entre 20 y 35, que son cambios repetidos de temperatura, para obtener una gran cantidad de copias para poder analizar en una reacción en cadena a lo que se debe su nombre, que así es lo que se basa la PCR. Ventajas de la reacción en cadena polimerasa. Pues la reacción en la cadena polimerasa tiene algunas ventajas significativas a los tradicionales cultivos, que son el método que tradicionalmente asociamos con la microbiología, que es las placas de Petri y tubos de ensayo colocados en estanterías, microscopios, colocación de los tejidos en placas de cultivo que se introducen en una incubadora y esperar a ver qué crece, de forma lenta pero segura. A menudo este proceso implica ensayo y error, descartando una especie tras especie, hasta que solo queda una, a través de observación de sus características y de su comportamiento. Las pruebas moleculares, la PCR, han aportado ciertas ventajas a las pruebas de cultivo, y las principales son la rapidez en la respuesta. La reacción en cadena de la polimerasa tarda pocas horas en arrojar resultados, mientras que las pruebas de cultivo bacteriano pueden tardarse días. Y la sensibilidad, ya que hay organismos que son casi imposibles de cultivar en un laboratorio, y la PCR permite detectarlos en niveles bajos. Esto ayuda a reducir falsos negativos, ya que puede darse la posibilidad de que una muestra positiva se dé por negativa porque no se dispone de cantidad suficiente para analizarla. ¿Qué se necesita para llevar a cabo una PCR? Se necesita una plantilla de ADN. ¿Qué es el ADN que se debe copiar? Generalmente se extrae y se purifica de la sangre o de otros tejidos. Cebadores o iniciadores. Se trata de oligonucleótidos monocatenarios que se unen a la plantilla de ADN por sus extremos y sirven para que la polimerasa inicie la reacción para empezar a sintetizar el material genético. Se necesitan dos cebadores para la PCR, cada uno de ellos complementario a una cadena de ADN que se va a amplificar y delimitan la zona del ADN que se va a amplificar, es decir, que corresponden a 1. Una ADN polimerasa, por ejemplo la TAC polimerasa, y se utiliza para sintetizar el ADN. 2. DNTP o trifosfatos de desoxirribonucleótidos, que son componentes básicos del ADN. Son 4 tipos de nucleótidos, integrados por 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Por lo que para poder obtener nuevas moléculas de ADN, o sea las copias, son indispensables estos componentes.
3. Una solución tampón. Se trata de la creación de un entorno óptimo para que tenga lugar la reacción en cadena, en el que se pueda regular el pH, es decir, las condiciones de acidez o basicidad en las que se produce la síntesis del material genético. Solución de sal de cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio se disocia y se libera magnesio, cuyos iones de carga positiva +2 se usan como cofactores de la polimerasa. Etapas de la PCR. Los ingredientes claves para una reacción de PCR son Taq polimerasa, cebadores, ADN en molde y nucleótidos, los bloques básicos del ADN. Los ingredientes se colocan en un tubo junto a los cofactores que necesita la enzima y se someten a ciclos repetitivos de calentamiento y enfriamiento que permiten la síntesis del ADN. La desnaturalización del ADN en el momento en el que la plantilla de ADN de doble cadena se caliente para separar en dos cadenas simples. ¿Qué ocurre en esta etapa? El conjunto de componentes de la PCR, la plantilla de ADN y el resto se calienta a 94 o 95 grados Celsius. Durante esta etapa, el cóctel que contiene la plantilla de ADN y todos los demás ingredientes centrales se calienta a 94 o 95 grados Celsius. La temperatura hace que los enlaces de hidrógeno entre las bases de dos cadenas de la plantilla de ADN se rompan y las dos cadenas se separen. Estas dos cadenas individuales de ADN actuarán como plantillas para la producción de nuevas cadenas de ADN, copias. En esta etapa, la temperatura debe mantener un tiempo suficiente que garantice que dos cadenas de ADN se hayan separado por completo. Esta parte suele tardar hasta 15 a 30 segundos. La alineación de ADN. Durante esta etapa se baja la temperatura, puede permitir que los cebadores primer del ADN se adhieran a una plantilla de ADN. ¿Qué ocurre en esta etapa? Durante esta etapa la reacción de ADN baja su temperatura a 50 o 65 grados Celsius. Esto permite que los primers o cebadores se adhieran a un lugar concreto específico en la plantilla de ADN, monocatenarios de una sola cadena. Mediante enlace de hidrógeno, la temperatura exacta depende de la temperatura de fusión de los primers que se utilicen. Los primers o cebadores son secuencias de ADN que poseen 30 o 20 bases de longitud diseñados para complementar secciones cortas de este ADN en cada extremo de la secuencia a copiar. Los primers sirven como punto de partida para sintetizar el ADN, ya que la polimerasa solamente puede añadir bases de ADN una doble cadena, es decir, que solo cuando el primer se ha unido a la secuencia, la polimerasa puede unir y empezar a generar la nueva hebra complementaria de ADN a partir de bases sueltas. Estas dos hebras de ADN separadas son complementarias y van en sentido opuesto desde un extremo, el extremo de 5' hasta el otro extremo de 3', de manera que hay dos primers en uno directo, uno inverso. Este paso solo puede tardar entre 20 a 15 segundos. Ampliación del ADN. En este paso final, la parte de la temperatura aumenta y la nueva cadena de ADN es producida por la enzima polimerasa Taq. ¿Qué ocurre en esta etapa? El calor se incrementa a 92 grados Celsius para permitir que la ADN polimerasa Taq proviene de bacterias procedentes generalmente de aguas termales que pueden llegar a temperaturas superiores a los 90 grados Celsius. Es decir, que viven muy lejos en ambientes cálidos, por lo que pueden soportar las temperaturas necesarias para romper las hebras de ADN en la etapa de desnaturalización del ADN. No sería posible, por ejemplo, con el ADN polimerasa en la mayoría de los demás organismos, como en los humanos. Funciona la temperatura corporal en unos 37 grados y no soporta temperaturas más altas. 72 grados
Es por lo tanto la temperatura ideal para que la polimerasa TAC construya la hebra complementaria, se adhiera al primer y luego agrega bases de ADN a la hebra individual 1 por 1 a la dirección de 5 a 3'. Como resultado obtendremos una cadena de ADN y una molécula de ADN de doble cadena. Este paso puede tardar alrededor de unos minutos para copiar 1000 bases de ADN, aunque esto depende de la longitud de la secuencia de ADN que se va a amplificar. La reacción en cadena de la polimerasa requiere repetir estos tres procesos o ciclos térmicos de 20 a 40 veces, duplicando el número de copias del ADN. Medicina legal. La PCR se utiliza en profusión en medicina legal y forense, ya que permite estudiar el ADN a partir de muestras exiguas. La metodología fue desarrollada en el año 1984 por Carey B. Mullis, quien fue honrado con el Premio Nobel de Química en el año 1993. Es Alcohol Mitchell Smith. Consideremos un fragmento de doble hebra de ADN rodeado de ADN no identificado. Si conoces las secuencias colidantes al ADN que se requiere amplificar, el método de Carey-Mullis puede funcionar si se dispone de A. Un par de cebadores que hibridan con la secuencia del ADN que se quiere amplificar. B. Los 4 desoxinucleótidos trifosfato. Y C. Una enzima polimerasa termoestable.